Bueno, creo que ya estamos listos para esta sesión tan interesante. La verdad que me ha hecho trabajar muchísimo esto y normalmente, y eso es algo que no sé si muchos saben, pero normalmente, obviamente que los que nos visitan no saben, pero digo los que son miembros de aquí, cada vez que planteo un mensaje todo lo escribo, voy escribiendo todo lo que voy aprendiendo. Escribiendo, sí, con lapicero, nada de computadora, no agarro la computadora hasta el final y escribo. Y la verdad es que no pensé que iba a escribir tanto. No pensé que iba a escribir tanto, pero ha sido fascinante, por lo menos para mi mente, trabajar. Creo que así no lo tenga que exponer, así no haya tenido la oportunidad, por gracia de Dios, exponerlo. Creo que el estudiarlo así ha sido tan bueno para mi corazón y lo que quiero es plasmarle lo que ha sido, lo que es para mí estudiar la Biblia. Bueno, desde la caída del hombre, quiero empezar estructurando sus mentes paso a paso. Voy a ir paso a paso, pero quiero que me escuche bien. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, nuestra inclinación natural ante la presencia de Dios como seres humanos es escondernos de Dios. Escondernos de Dios. Pues nuestra naturaleza está absolutamente convencida en el valor supremo de nuestra independencia y gobierno personal antes y sobre el sometimiento a la majestad del Dios creador. Así es nuestra naturaleza. Cuando viajamos al Edén para ver la escena tétrica de la devastación humana por el pecado, como le indiqué al principio, el ser humano, de su estado de inocencia, es envuelto, por así decirlo, es envuelto en pecado, y lo primero que su impulso lo obliga a hacer es ocultarse de Dios. En Génesis 3:8 dice lo siguiente, no necesita ir ahí, pero sí escucharme. Génesis 3:8 dice lo siguiente: y oyeron la voz de Jehová Dios, hablando de Adán y Eva, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, escuchen, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mis queridos, esto es un patrón desde ese momento en la naturaleza humana. El esconderse de Dios llega a ser, por favor, quiero que me escuche bien para estructurar y armar su mente. El esconderse de Dios llega a ser algo así como el ancla en la mente de todo ser humano natural. Es como si nuestro intelecto se colocara en modo off y puede razonar, se coloca en modo off y puede razonar diciendo: Dios no me ve. Dios no me ve. Estoy lejos del ámbito de Dios. Esta premisa, aunque torpe en esencia, es real en el nombre natural y bíblicamente se muestra mucho esto. Por ejemplo, en los salmos acusan una gama amplia de ello. Por ejemplo, si usted revisa el Salmo 10, David, al narrar su lamento frente al dolor por los pecadores que lo acechan, menciona en el verso 4 lo siguiente, Salmo 10, verso 4. Escuchen, por favor: el malo, por la altivez de su rostro, escuchen, no busca a Dios,
no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, verso 5, sus caminos, Salmo 10:5, sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, escuche los términos, y todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, verso 6, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Es decir, Dios no me ve. Yo camino por la vida, Dios no me ve. En el verso 11 del mismo Salmo 10, menciona el salmista, dice en su corazón, hablando de los pecadores que acechan a David, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo veré. ¡Qué tremendo! ¡Qué descripción! Amados, según el hombre natural, Dios no ve, Dios no está, Dios no es omnipresente, Dios no es omnisciente. Y esto tiene una enorme implicancia. ¿Cuál es la enorme implicancia hasta aquí? Si voy planteando esto, y como dije, quiero estructurar sus mentes de menor a mayor, pero hasta aquí, ¿cuál es la enorme implicancia de lo que hemos escuchado? Bueno, si Dios no me ve, entonces puedo con libertad pecar. Pecar. Vivir bajo mis placeres, anhelos, deseos propios sin importar la voluntad de Dios. Puedo ser inclusive indiscriminadamente vulgar, inmoral, tramposo y aún cruel. Cruel. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Si usted nota el Salmo 12, el mismo David en el Salmo 12 coloca en la palestra el pináculo de la decadencia humana de esta forma. Note cómo lo dice David, yo se lo leo, Salmo 12:4. Coloca el pináculo de la decadencia humana de esta forma, verso 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros?, pregunta la gente. Es decir, lo más alto de la decadencia del hombre es no temer a Dios. No teme a Dios. Él no nos ve, afirma el hombre natural. No nos ve. No es soberano. No es omnisciente, no es omnipresente. Creo que el Salmo 94 lo empaqueta bien para sellar esta argumentación. El Salmo 94 en el verso 6 dice lo siguiente: a la viuda y al extranjero matan, hablando de los pecadores, a la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y en el verso 7, ahí está el sello de esto. Verso 7 del Salmo 94. Y dijeron, no verá Jehová, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. ¡Wow! Los pecadores dicen, bueno, abusemos de la gente. Seamos indiscriminadamente crueles. Total, el Señor no ve, y no solo no ve, sino que Dios no entiende. Esto es la muestra, creo yo, exacta, este Salmo 94:7, la muestra exacta, creo yo, del fruto del Edén. El hombre natural tiene en su interior como ancla la información que Dios no ve lo que hace, y no solo eso, sino que no entiende lo que hace. Y si no ve, piense conmigo, y si no ve y no entiende,
entonces no es trascendente en la vida Dios. Puedo aplicar injusticia y Dios, como no lo entiende y no lo ve, entonces no puede emitir juicio, ¿verdad que sí? ¿Me entiende el pensamiento? ¿Me entiende el pensamiento? Entonces puedo pecar, puedo transgredir las leyes de Dios, y no hablo, ojo, no hablo de las leyes escritas en piedra, sino la ley que usted y yo tenemos en el corazón, implantada por Dios desde que entramos a este mundo para todo ser humano, desde su concepción, con lo cual nos coloca por, escuche, nuestra conciencia. Es colocada por nuestra conciencia. Si algo está bien o mal. Romanos capítulo 2 del 14 al 16. La conciencia es colocada por Dios a todo ser humano desde su concepción, como un chip claro de lo que es bueno y de lo que es malo. Esto es revelador, amados. Esta es nuestra realidad natural. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué tenemos esa oscuridad en nuestro ser? ¿Por qué tenemos esta oscura realidad? Si vamos a el mismo Salmo 12, para continuar en el salterio y el hilo de pensamiento, en el Salmo 12, describiendo ahora David la operatividad del pecador, del hombre natural, menciona algo sumamente significativo en el verso 2 del Salmo 12, dice, habla mentira, está hablando de la operatividad del pecador, habla mentira, cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. David aquí quiere decir que la maldad humana está, escuchen, en lo feo que hablan. Eso es lo que quiere decir. Hablan maldad, dice el capítulo 12 o el Salmo 12, verso 2, hablan mentira a su prójimo, doblez de corazón, hablan con labios lisonjeros. David quiere decir que la maldad se ve porque hablan feo. No. El punto está en hablar, es decir, en la boca. Respuesta, no. No. Recuerde, de la abundancia del habla la boca. Lucas 6:45. Esa es la clave. Lo que dice aquí en el Salmo 12:2 el rey David. Vaya teología del rey David, Qué alta teología. Lo que dice el rey David aquí en el Salmo 12, verso 2, lo que dice David es que tenemos esa oscura realidad porque en nuestro corazón, quien está sumergido, nuestro corazón está sumergido en densas tinieblas. Por ello, el hombre natural, el hombre desde que nace, desde que entra a este mundo, el hombre natural no ve a Dios como presente en lo que hace, no le interesa, tiene un Dios incapacitado en entendimiento y por ello puede pecar a su sola potestad. Pues tiene en su mente que Dios no ve. Mis amados, les presento el pensamiento anclado en la misma esencia de nuestro ser. Así venimos, todos nosotros, así somos, así andamos. Es por ello que decir, sigue a tu corazón, sigue a tu corazón, es un llamado a la pura y segura maldad en tu vida. Exactamente. Nos pusimos de acuerdo para esto. Sigue tu corazón, Es un llamado a la maldad indiscriminada. Con esto en mente, es obvio cómo no va a haber infierno si somos depravados pecadores. Si esa es nuestra realidad, a veces la gente cree que tiene algo de bueno, son muy buenos delante de Dios y no se ven desde el Edén
por el pecado de Adán que afectó a todo ser humano, Romanos 5:12, tenemos una depravación interna, donde no solamente no queremos a Dios, sino que decimos no verle, y así nos persinemos o tengamos alguna religión o filosofía muy linda. Pecamos indiscriminadamente porque Dios no nos ve y Dios no entiende. Ese es el pensamiento natural. Así piensa todo ser humano que viene a este mundo. Escuche, esta es su y mi radiografía. Desde nuestra concepción no hay escape. Somos sucios pecadores todos. Todos. Y si usted no se arrepiente genuinamente al Señor por Cristo, esto es un compromiso absoluto a seguirle bajo sus términos, para caminar bajo su señorío y mando en una iglesia local correcta. Si usted no se rinde y se arrepiente en sus términos, atienda, por lógica, no puede escapar de la condenación. No puede, por lógica. No importa qué religión tenga usted, ni qué filosofía filantrópica domine en su vida. Por lógica depravada natural humana, no puede escapar del infierno por usted mismo. El punto es que pecamos por naturaleza, pues en nuestra mente se impone el ancla de pensamiento. Dios no nos ve, no entiende, y por ende, si no me ve y no entiende, no emite juicio. Por eso ve como ve el mundo. Y por eso gente que ve noticias de cómo pueden una persona ponerle un revólver a un niño en la cabeza o una mujer y quitarle la cartera, y usted se espanta, pero no se ve a sí mismo cuando engaña a su propia familia. No se ve así depravado usted mismo cuando miente a sus propios hijos. Tenemos una escala de valores extraña, y es porque nadie nos dice de frente y en la cara que nosotros también desde que nacemos somos depravados pecadores. Y que nuestra mente no quiere a Dios por naturaleza. Las iglesias evangélicas se han encargado de decirle a la gente que son tan buenos, que hay un poder en ti que te va a hacer bien. No se desmaye. Somos pecadores. Ahora sí desmayese. Somos pecadores. El punto es que pecamos por naturaleza, pues en nuestra mente se impone el ancla del pensamiento. Dios no me ve, no entiende. Wow, no entiende. Y por ende, si no ve y no entiende, no emite juicio. Ahora, siga. Pregunta, ¿ese pensamiento natural que tenemos incrustado todo ser humano, ese pensamiento es real para la Biblia? ¿Es real? ¿Dios no ve y no entiende? ¿Eso es real? Sé que muchas veces nos gustaría que no vea todo en nuestra vida, ¿verdad? Pero, ¿eso es real? Déjenme armarle un panorama de esto rápido para que lo note. Solamente para que tenga un pequeño bosquejo de esto. Dios ve todo en el sentido de dominio mundial, en primer lugar. Dios ve todo en el sentido de dominio mundial. Anote Salmo 66:7, si tiene dónde anotar, si no yo se lo leo. Salmo 66:7, Él, dice el salmista, señorea con su poder para siempre. Sus ojos, me encanta esto, sus ojos atalayan, o sea, velan, cuidan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. En primer lugar, Él ve todo en el sentido de dominio mundial. Él controla toda la historia del mundo. En segundo lugar, Dios ve todo en el sentido de conocer a cada uno exactamente. Qué miedo, ¿verdad? De conocer a cada persona exactamente. Job capítulo 34, verso 21. Job 34, 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Ve todos sus pasos. En tercer lugar, no solamente Dios ve todo en el sentido de dominio mundial.
Dios ve todo en el sentido de conocer a cada uno exactamente, sino que también Dios ve todo en el sentido de que no hay lugar para escapar de nada. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están, escuche, en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¡Wow! En cuarto lugar, no solamente Dios ve todo en el sentido de dominio mundial. No solamente Dios ve todo en el sentido de conocer a cada uno exactamente. No solamente Dios ve todo en el sentido que no hay lugar para escapar. Nadie puede escapar de su vista. Sino que en cuarto lugar Dios ve todo en el sentido que nos va a juzgar, sí o sí. Anote, Jeremías capítulo 32, verso 19. Jeremías 32, 19. Dice el profeta Jeremías: grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos, escuche bien, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Mis queridos, Dios ve todo en el sentido que nos va a juzgar sí o sí. Atiéndame. Atiéndame para terminar la introducción. ¿Están bien hasta acá? El hombre natural, escuche esto. El hombre natural tiene en su mente como ancla que puede pecar, pues Dios no lo ve, ni tampoco entiende. Por ello piensa que si no lo ve ni entiende, no emitirá juicio. Y hay gente que viene aquí y cree que se enfrenta a un Dios así, que no ve exactamente ni exhaustivamente tu vida, ni tampoco entiende exhaustivamente tu vida. Entonces nos permitimos pecar, porque si Él no entiende exhaustivamente, ni ve exhaustivamente, entonces Él no puede emitir juicio. Ese es el pensamiento del hombre natural, amados. Ese es el pensamiento de toda persona que entra en este mundo. Y saben, quiero que me sigan en esto, ¿saben? En cierto grado, por favor, escuche lo que le digo. En cierto grado, uno lo puede entender. Es decir, escúcheme por favor. Es decir, si en mi depravación natural me miento al creer que Dios no me ve, que no ve mi vida, entonces, si yo me miento así, es lógico que yo tenga la libertad para pecar libremente. ¿No le parece? O sea, en parte, con esta ancla de pensamiento desde el Edén a toda persona natural, piense conmigo, hay cierto grado de entendimiento. Pero, quiero que me escuche, pero si por la gracia de Dios sé que Dios es omnipresente, si por la gracia de Dios despierto a la verdad y sé que Dios es omnipresente y omnisciente, si yo sé que Dios va a juzgar mi vida, si yo sé que sus ojos penetran en mi interior como un rayo láser desnudando mi vida y mi pensamiento, si yo lo sé por gracia de Dios que me despierta en el corazón, pregunta, ¿será coherente que tenga pecados ocultos? En cierto grado, la persona natural, es decir, que nace y que se inclina al pecado y que no tiene un encuentro con el Señor, en cierto grado uno puede entender. Pero, ¿será coherente que uno tenga pecados ocultos al despertar por gracia? Al entender que Él es omnipresente y omnisciente. Es decir, extiendo un poco más esto para entenderlo mejor. Piense conmigo, se lo ruego.
El hombre mundano, el hombre natural, es lo que quiero decir con mundano, peca porque piensa que Dios, ¿qué cosa? No lo ve, no lo ve. Tiene en mente la falacia que se esconde de Dios. ¿Se acuerdan del Edén? Se esconde de Dios. Pero si el hombre que sabe que Dios es su Señor, y aún sabiendo que Dios ve y tiene pecados ocultos, esconde pecados en su vida, escuche bien, no es porque crea que Dios no lo ve, sino que su interés es que no lo vea, ¿quién? Las personas. Note por favor esto. Note por favor esto. Esto es terrible. Esto es terrible. Y esto aqueja a muchos creyentes profesantes hoy. Viven con una doble vida, ocultando su pecado. Saben que no lo pueden ocultar delante de Dios, pero sí delante de los hombres. Y esto es un dolor constante. Un dolor constante si realmente aman a Cristo. Dolor constante. Y esto es mi tema de esta noche. Y este es mi tema de esta noche. ¿Cómo enfrentar los pecados ocultos? ¿Cómo tener transparencia de vida delante de Dios y de los demás? He estado pensando, como le dije al principio, mucho en esto, he escrito mucho en mis notas y me gustaría, de verdad estuve pensando en algún momento, si Dios me permite, hacer una serie de esto, pero esta noche quisiera darles la esencia, lo que considero vital que sepas mientras se cocina en algún momento una serie, si Dios me lo permite. Entonces, la pregunta que será nuestra base para construir nuestros pensamientos es: ¿cómo enfrentar los pecados escondidos u ocultos? ¿Cómo enfrentar los pecados escondidos y ocultos? Y a estas alturas ya usted tiene que estar sumergido en el tema. El hombre natural puede pecar porque cree que Dios no lo ve. Es un ancla. Así se persine, así venga a la iglesia, así se mimetice con gente que ama a Cristo. El hombre natural dice en su interior: no me ve, entonces puedo pecar con libertad. Pero aquel que ha conocido la gracia de Dios y tiene pecados ocultos, no es para que Dios no lo vea, porque sabe que Dios es omnisciente, sabe que Dios es omnipresente. Lo que no quiere es que lo vea la gente. Y como dije, eso es terrible. La pregunta es cómo enfrentar los pecados escondidos u ocultos. Para ello quisiera plantearles como mi propuesta 3 eslabones. 3 eslabones que conforman la cadena para enfrentar y vencer los pecados ocultos. 3 eslabones que conforman la cadena para enfrentar y vencer los pecados ocultos. Mi primer eslabón en mi propuesta es la claridad bíblica. Primer eslabón, la claridad bíblica. Segundo eslabón, el enfoque del problema. El enfoque del problema. Y el tercer eslabón, la clave aplicativa. Le doy este bosquejo por cuestión orden, para ordenarnos en nuestra mente. Les dije que los iba a estructurar para que usted vaya de menos a más. 3 eslabones que conforman la cadena para enfrentar y vencer los pecados ocultos. Primer eslabón, la claridad bíblica. Segundo eslabón, el enfoque del problema. Y el tercer eslabón, la clave aplicativa. La clave aplicativa. Empecemos entonces. Primer eslabón. ¿Cuál es el primer eslabón que le dije? La claridad bíblica. Muy bien. Este punto, escúcheme bien, es la plataforma para avanzar bien. ¿Escuchó? Es la plataforma para avanzar bien. Por lo que voy a dedicar, por lógica, si es la plataforma para apoyar y avanzar bien, le voy a dedicar más tiempo esta noche a este primer punto. ¿Ok? 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 Ok. Perfecto. Quisiera que vaya, por favor, a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, por favor.
Mientras llega ahí, les voy a dar un poco de piso, un poco de sustento, para que vea mejor Romanos 6. Pablo ya nos ha presentado a estas alturas en la carta, ya llegando a Romanos 6, bajo un compendio genial y como punto macro de la carta, el Evangelio. Ese es el punto macro de la carta, el Evangelio. Y nos ha presentado que el hombre naturalmente está muerto para Dios, es por naturaleza enemigo de Dios, odia a Dios desde que entra a este mundo. Y eso lo explicó de manera experta y detallada, milimétrica, en Romanos capítulo 1, 18 al 3, 20. Y todo ello para colocar el basamento, escuche bien, siga el hilo de pensamiento, todo ello, es decir, Romanos 1, 18 al 3, 20, para colocar el basamento de la justificación por medio de la fe en Cristo, como único medio de salvación y escape del infierno para todo ser humano, sea judío o sea gentil. Gentil es no el que se porta bien, como está, qué tal, no, ese no es gentil. Gentil, resto del mundo, ¿está bien? Judío y gentil. Solamente tienen una alternativa para llegar al cielo, una alternativa para ser perdonados, un solo camino, un solo sendero, y es la justificación por medio de la fe en Cristo. Cero obras para llegar al cielo, no hay ninguna obra, porque son trapos de inmundicia delante de Dios, solamente la justificación por medio de la fe en Cristo. Amén, hermanos. Perfecto. Hasta ahí va Pablo. Y esto lo plantea y lo desarrolla en Romanos, es decir, la justificación por medio de la fe, en Romanos 3:21 al 4:25. Por lo cual, si hasta ahí su audiencia captó bien, según Pablo, que solo Cristo es el único objeto para la salvación de todo hombre, entonces, y solo entonces, dice el apóstol, obtenemos la absoluta seguridad de vida, y esto Pablo lo explica en Romanos 5:1 al 5:21. La seguridad de vida si usted ha sido justificado por medio de la fe. Y a continuación, y este es nuestro pasaje en cuestión, Pablo nos sumerge a que si eres realmente un creyente, si realmente has sido justificado por la fe, si realmente tienes paz para con Dios, si realmente es un verdadero hijo de Dios, si realmente has sido justificado, la pregunta es, ¿cómo debes vivir? ¿Cómo vive un creyente verdadero? ¿Cómo vive un creyente verdadero? ¿Cómo vive un verdadero hijo de Dios? Y es ahí Romanos 6. ¿Llegaron bien? ¿Llegaron bien? Esa es la base. Perfecto. Es ahí Romanos 6. Ok. Siga por favor la explicación. Recuerde la pregunta de partida para esta porción de Romanos 6. ¿Cómo debe vivir un verdadero creyente? Note por favor Romanos 6, el verso 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, deténgase ahí, antes que me conteste, antes que vaya al verso 2, deténgase ahí. Es decir, si realmente es creyente, ¿se acuerdan cómo empieza Romanos? O sea, ¿se acuerdan cómo les dije todo el basamento para que usted llegue a Romanos 6? Si realmente es creyente, si realmente Dios lo ha salvado, ¿seguirá en su pecado? Esa es la pregunta de Pablo. Note, por favor, la fuerza de esto. Note la fuerza de esto. Si realmente usted es creyente, ¿seguirá en su pecado? Observe la respuesta. Verso 2, la parte A. En ninguna manera. Deténgase ahí. En ninguna manera. En el griego es megenoito. Megenoito. ¿Y por qué? ¿Y por qué le apunto esto? Porque megenoito es la negativa más fuerte usada aquí. Es como si él dijera, estás totalmente loco si piensas eso. Megenoito, de ninguna manera. Es decir, este es el punto.
El verdadero creyente, pues la pregunta es, ¿se acuerda? ¿Cómo vive un verdadero creyente? El verdadero creyente no sigue viviendo en su pecado. ¿Escuchó? Con ese solo principio tenemos un problema en el mundo evangélico. Porque hoy estamos diciendo, bueno, así es la gracia. Usted puede vivir en pecado, pero ya Cristo lo perdonó, ya lo aceptó. Entonces viva y bueno, si vive así de tumbo en tumbo, así es la gracia. Amados, eso no es gracia, eso es desgracia. El verdadero creyente, escuche lo que dice el texto. Megenoito, no persevera en su pecado. El verdadero creyente no sigue viviendo en su pecado, no sigue igual que antes. ¡Qué texto tan tremendo! Note la lógica del punto de la sección. Siga, por favor. Verso 2b. Espero que esté en su Biblia. Si no tiene Biblia, trate de estar con alguien al costado. Quiero que vea la argumentación tras argumentación tras argumentación, porque esto es un caterpillar, esto es aplanadora pura. Verso 2b, note. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremendo, ¿eh? Mente, ¿ok? A tu mente. Pregunta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿quiénes son los que han muerto al pecado? Los creyentes verdaderos. Si decimos que somos creyentes, hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una declaración sumamente lógica. Si estamos muertos al pecado, dice Pablo, ¿cómo viviremos en él? Es decir, si usted está muerto, ¿cómo puede estar vivo? Si usted está muerto, ¿cómo puede estar vivo? ¿O no estaba muerto? Andaba, ya sabe usted. Si usted está en un velorio o está velando al muerto, o usted es el muerto. No puede estar velando al muerto y ser el muerto. Y es ahí que quiero que note los argumentos que debe entender para obtener claridad bíblica sobre el pecado. Y esto es lo que quiero que vea. ¿Estamos avanzando? ¿Va bien? ¿Va bien? Vamos avanzando, es una estructura de pensamiento. Es ahí, como le digo, que quiero que note los argumentos que debe entender para obtener claridad bíblica sobre el pecado. O sea, estoy yendo a mi punto del bosquejo. Pablo empieza a trabajar los argumentos del por qué el creyente está muerto al pecado. Primer argumento, note por favor el texto. Los verdaderos creyentes estamos bautizados en Cristo. Deténgase ahí, note el verso 3a. Verso 3a de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Deténgase ahí. ¿Qué significa esto? ¿Está hablando de sumergirnos en agua? ¿Eso es lo que está hablando? Bautismo al agua. ¿Eso está hablando? No. Lo que significa esto de bautizados en Cristo Jesús aquí, lo que significa es estar, escuche, inmersos en Cristo. Inmerso. Ser unido a Cristo. Fusionado a Cristo. Tremenda fusión con Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa inmerso, fusionado a Cristo? Lo que significa, creo que en Gálatas Pablo lo explica muy bien. Gálatas 3:27, solamente anótelo como pasaje paralelo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tremenda explicación. O sea, vivimos diferente si estamos revestidos de Cristo. ¿Qué pasa con el creyente? Vive diferente, nuestros deseos y afectos son puros y anhelamos, ¿qué cosa anhelamos? La santidad. ¿Me están atendiendo? La santidad. El verdadero creyente, por favor, este es el texto bíblico, amados. Esto no es el super creyente. El verdadero creyente anhela la santidad. Queridos, no existe un creyente verdadero que no viva radicalmente distinto a su vida pasada. No lo hay. No existe. Si alguien aquí
cree ser creyente y no ha dejado sus pecados pasados y no ha habido un cambio radical en su vida, de una diferencia absoluta, escuche, hay un problema espiritual grave y tiene que solucionarlo. No se quede en su asiento feliz y contento diciendo un día acepté a Cristo. No se quede así. Porque mucha gente de la butaca de la iglesia va a ir al infierno por no examinarse. Y por falsos maestros que le dicen, bueno, ¿ya aceptaste a Cristo? No, no, no. El que te dice que te examines es del diablo. Vive así nomás. Cuidado, Cuidado. El argumento de Pablo, en primer lugar, es que ¿cómo vamos a vivir en nuestros mismos pecados? ¿Cómo no va a haber un cambio radical si estamos, note, fusionados a Cristo? ¿Se imagina eso? ¿Se imagina lo que estamos hablando? Amados, ¿están entendiendo esto? Por lo menos hagan así, no sé qué hagan, pero hagan. Esto es sumamente importante, fusionados a Cristo. Anhelamos la santidad. ¿Cómo viviremos igual? Dice Pablo, si estamos fusionados a Cristo. Imposible. Todo es lógica argumentativa. Segundo argumento, note por favor, regrese a Romanos 6. Segundo argumento del por qué el creyente está muerto al pecado. Ya vimos, bautizados en Cristo. 2. Segundo argumento, hemos sido bautizados en su muerte. Note cómo lo dice explícitamente el verso 3, la parte B. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? La explicación de bautizados en su muerte está en los versos siguientes, 4 y 5. Pablo va a explicar qué cosa es bautizados en su muerte. Note por favor, verso 4. Porque somos, dice ahí, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Deténgase ahí. Note cómo va explicando qué cosa es sepultados en su muerte. Note, sepultar. La palabra sepultar ahí es co-sepultar o sepultar juntos, es lo que está diciendo. Sepultar juntos. Es decir, el día de una conversión genuina, el día que un ser humano, escúchame bien, el día que un ser humano se convierte genuinamente, ese día es el día que asiste a su propio funeral. ¿Me está siguiendo? Asiste a su propio funeral. El día de la conversión asistimos a nuestro propio funeral. Estamos muertos para el mundo. Muertos para el mundo. Note el verso 4, la parte B. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Deténgase ahí. Quiero que siga el pensamiento que es absolutamente imperante que usted lo capte. Es vital la claridad bíblica sobre el pecado. Note la frase, andemos en vida nueva. Así como, escuche bien, así como la resurrección es un hecho histórico real, así también es un hecho real para un creyente verdadero andar en vida nueva. Eso es, calidad de vida. Nuestros patrones de vida son distintos. Escuche bien, la Biblia enseña que no hay creyentes que no anhelen la santidad, pues está fusionada la salvación con la santificación. Esto es vital y esto es una pelea constante en el ambiente evangélico. Amados, la salvación verdadera está fusionada con la santificación. ¿Me está escuchando? Muy importante. No hay cristiano que no haya cambiado radicalmente de su vida pasada. No puede. Es imposible. Según el texto, la salvación no solo es una transacción, es una transformación. ¿Me escuchó? Es una transformación. Siga por favor, verso 5, siga en Romanos 6. Romanos 6, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Deténgase ahí, plantados juntamente, eso es crecer juntos, eso es lo que está diciendo Pablo.
crecer juntos. O sea, si crecimos juntos con Él en su muerte, igualmente lo haremos en la resurrección. Pablo aquí no da meramente la idea de una resurrección futura. No está hablando solamente de una resurrección futura, también está hablando de una resurrección futura. Pero no solo eso, sino de una resurrección que afecta, escuchen, mi vida hoy. Yo me temo que hay gente aquí que le han mentido, que ha aceptado a Cristo y que nunca ha cambiado de vida. Ha cambiado de religión. Ha cambiado de religión. Ahora quiere hacer sus devocionales, quiere orar más, quiere hacer cosas externas, pero no ha cambiado de vida. Su corazón sigue sucio, sigue en sus mismos pecados ocultos. Amados, esto es un tema vital. Usted tiene que conocer la claridad bíblica, y a eso voy. Amados, es vital conocer esto. Tiene que tener claridad bíblica en lo que es ser un creyente y cómo enfrenta el pecado. Escuche, la resurrección afecta tu vida hoy. ¿Por qué afecta mi vida hoy? Porque ese poder de resurrección es el poder sobrenatural del mismo Dios, de la Trinidad en pleno, en los suyos, en los que Él eligió, llamó, limpió y justificó. Efesios 1:18, solamente anote y escuche por favor esta tremenda porción. Efesios 1:18, hablando del poder de la resurrección. Dice Pablo a los de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro, me encanta esto, de vuestro entendimiento, para que sepáis, otra vez, ¿a dónde está apelando? Entendimiento y sepáis, ¿a dónde apela? A la mente, no para que sintáis, no para que sientan, lloren, no, para que entiendan, comprendan, note, cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Otra vez, entendimiento. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Verso 19 de Efesios 1. ¿Y cuál? Cuando dice y, las conjunciones, lo que están haciendo es fusionar la argumentación. Entienda. Tremendo, Pablo. Verso 19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Supereminente poder. Y ese supereminente poder que viene directamente de Dios para los suyos, ¿cómo no va a transformar la vida de uno? Atienda. Los creyentes verdaderos, dice Pablo, están muertos al pecado en el sentido que ya el pecado, escuche, no tiene poder en ellos. Hemos salido de la esfera del pecado. Entonces ya no manda el pecado en nosotros. Quiero que quede con eso. Quiero que quede con eso porque estoy tomando de manera rápida por tiempo los puntos que creo yo vitales para que usted se quede con eso. Quédese con eso. Pablo dice, están muertos al pecado si son creyentes verdaderos, en el sentido que ya el pecado no tiene poder en los creyentes. Hemos salido de la esfera del pecado. Entonces ya no manda, esa palabra es clave, ya no manda el pecado en nosotros, o sea, en los creyentes. Primer argumento, bautizados en Cristo. Segundo argumento, bautizados en su muerte. Tercer argumento de por qué el creyente está muerto al pecado. Este argumento me encanta. El viejo hombre fue crucificado. Quiero que note el verso 6 de Romanos 6. ¿Cómo empieza? ¿Están con sus Biblias abiertas? Sabiendo esto, amados, esto tiene que estar subrayado. Porque Dios, si usted cree que la Biblia es inspirada, y lo que dice Pablo, lo dice Dios, fallar lo que dice Pablo es fallar lo que dice Dios, Él dice, sabiendo esto, apelo a tu mente, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Deténgase. Pablo nuevamente apela a la mente. Nuevamente a la mente. Me salió un verso, usted sabe, a la claridad bíblica sobre el pecado. Deben conocer, como resumen hasta aquí, de lo que hemos visto hasta el verso 6, deben conocer, todo es conocer, por eso me encanta y resalto esto, deben conocer que la salvación es de Dios, deben conocer que la salvación es segura, no se pierde, deben conocer que la salvación es un plan eterno de Dios para los suyos, deben conocer que solo hay un medio para salvación, quien es Cristo, deben conocer que el verdadero salvado anhela la santidad, deben conocer que el verdadero salvado ha muerto al pecado. Y ahora note, ¿qué significa el viejo hombre? Amados, les ruego, atienda bien lo que dice Pablo, o sea, lo que dice Dios. Y después lo vamos a aplicar, ¿ok? Por favor, atienda. Mire lo que la Biblia enseña y después entramos a escena tú y yo. Note, ¿qué es el viejo hombre? Bueno, la mejor definición la da la misma Biblia en Efesios 4:22. Solamente puede dar un paralelo, Efesios 4:22, para ver la definición de viejo hombre. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el mismo apóstol Pablo, despojaos, escuchen, del viejo hombre que está, y explica que está viciado conforme a los deseos engañosos. Deténgase ahí, déjeme ayudarle. El viejo hombre es el hombre viciado, el hombre corrompido, el hombre que está bajo los deseos engañosos, ¿ok? ¿Van hasta ahí? ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Por favor, no apliquen nada, espérense, paso a paso, no se loquen, tranquilos. Otra vez. El viejo hombre, hasta aquí, el hombre viciado, el hombre corrompido, el hombre que está bajo los deseos engañosos. Siga, ¿qué pasó con ese viejo hombre según el texto? Verso 6. Romanos 6. Ese hombre, escuche bien, para que no haya duda, ese hombre, el viejo hombre, fue... ¿Alguien me lo puede decir por el amor de Dios? Porque no sé si está en la Biblia. ¿Fue qué? ¡Fue crucificado! Ya fue, ¿ha escuchado eso? Ya fue. Fue crucificado. La gramática es un indicativo, escuche. O sea, no está en proceso de ser crucificado el viejo hombre. No. No está en camino a ser crucificado. No es que tomó un tren y está esperando llegar a la estación para ser crucificado. No, no y no. El viejo hombre, dice Pablo, fue crucificado. Es decir, el viejo yo está muerto. Ahora, ojo, no es que el creyente, y esto enseñan muchos, tiene dentro de sí un perro blanco y un perro negro. Si alimentas más al blanquito, al perro blanco, entonces tú vas a vivir para el Señor. Pero de pronto si alimentas más al perro negro, vas a caer en pecado. ¡No! ¡No! Tengo una silla en mi corazón. Si alimentamos más al Espíritu, se sienta el Señor. Si alimento más mis deseos, se sienta. ¡No! ¡Nada de silla! ¡Nada de perro! El creyente no tiene esquizofrenia espiritual. ¡No! ¡No! Usted no tiene competencia en el trono de su interior. El creyente no tiene competencia en el trono de su interior. Usted no está en su nuevo yo esperando en la silla del corazón para ver si se siente el bien o el mal. No. El viejo yo, según el texto, está muerto. Y es ahí que surge la pregunta del salvado real. Jorge, pero, a ver, déjame ver bien esto, porque si está muerto el viejo hombre, yo también me pondría así. Si está muerto el viejo hombre, ¿por qué tengo luchas desgarradoras contra el pecado? Si ya está muerto el viejo hombre.
Y aquí tiene la respuesta en Romanos 6, la parte B. Note. Otra vez, desde todo el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Escuche, acá está. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Deténgase. Usted aquí recién puede empezar a entender por qué, si estamos con nuestro nuevo yo, seguimos luchando con el pecado. Quisiera que analice conmigo. Si ahora estoy en el nuevo hombre creado según Cristo, entonces tengo un nuevo yo. Mi corazón y esencia son de Cristo. Se fue el pecado de mi esencia. Entonces, ¿dónde está? Ya no lo tengo en mi esencia. No hay una silla donde se siente el mal y a veces el bien, y a veces el mal y a veces el bien. ¡No! El verdadero creyente no tiene eso. No tiene eso. Entonces, Jorge, si ya salió de mi esencia, ¿dónde se aloja el pecado? Note, por favor, y apunte Romanos 7:23, sin música de fondo, por favor, sin música de fondo. Romanos 7:23. Pero veo, vamos a esperar la música, no quiero que nadie salga adelante llorando por la música y se pongan emotivos. Listo, 7:23, anótelo. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miembros, la palabra miembros, melos en el griego, es extremidad o cuerpo. Ese es el cuerpo de pecado, melos, miembros. La idea, escuche bien, es que no es el cuerpo físico meramente, sino nuestra humanidad. Nuestra humanidad, donde se aloja el residuo del viejo hombre. Es esa humanidad que tiene que ser cambiada al final por un cuerpo nuevo. Esa humanidad que no puede pasar al cielo. Usted y yo no podemos entrar al cielo con nuestra humanidad. No se puede. Porque está condenada a la muerte. Entonces, piense conmigo. El pecado salió de mi esencia. Por eso que cuando me preguntan a veces, ¿el corazón del creyente está en pecado? No, el pecado está en mi corazón. Yo digo sí y no. Sí y no. Porque el verdadero creyente tiene un nuevo corazón, una nueva esencia, y ahí no hay disputa. El problema está que el pecado ha pasado ¿a dónde? A mi humanidad, a mis miembros. Sentidos, pensamientos, mis miembros. Entonces, piensa conmigo, con lo que sabe. Si viene en este momento el Señor de gloria y te lleva al cielo, ¿qué cosa te tiene que cambiar? ¿Tu esencia? ¿Te tiene que cambiar el corazón y poner otro? No, pues, porque ya está limpio. Lo que tiene que cambiar es tu cuerpo, tu humanidad. Por favor, se los ruego, apaguen el celular. Se los ruego, o pongan volumen bajo, o no sé, vibrador o algo así, o bótenlo por la ventana. No, mentira, hagan algo. Si Cristo viene ahora, tiene que cambiar, no tiene que cambiar mi hombre interior. Porque si yo le digo, Cristo, por favor, cambia mi esencia, cambia, por favor, cámbiame. Estoy diciendo, soy inconverso. No te he conocido, mi corazón sigue sucio. Lo que tiene que cambiar es su humanidad, mi humanidad, pues ahí se aloja el pecado en los creyentes, en los miembros. Ese es el horror. Ese es el horror que pasa Pablo en Romanos 7:24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este corazón? Cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? Por eso el cielo es una maravilla. ¿Por qué los creyentes verdaderos anhelamos el cielo? Ay, porque me encantan las pistas de oro. Me encanta. No, anhelas el cielo, porque cuando estés en el cielo no vas a tener ni una pizca de ¿qué? Pecado. No vas a luchar con ese pecado que está en tus miembros. ¿Me entiendes? Regresamos a Romanos 6. Usted observa el texto y verá un problema. Note, verso 6b. Para que el cuerpo de pecado, ya sabe usted, sea
destruido. Deténgase aquí. Y aquí usted dice que el cuerpo sea destruido, pero no que se pasó a mis miembros, como que se ha destruido. Ojo, la clave está en la palabra en el griego destruido, que aquí no está muy acertada su traducción, porque literalmente destruido en realidad es pierde poder para que el cuerpo de pecado. Escúchame bien, lo que vive, yo lo que quiero es que usted entienda la claridad bíblica. ¿Qué pasa con el pecado? Ya no está en la esencia del creyente, pasa a los miembros. Y en los miembros, dice aquí, ha sido destruido el pecado. Y usted dice, ¿destruido? No, pierde poder es la traducción correcta. Pierde poder, es inoperante. Por favor, escúchame bien. La claridad bíblica sobre el pecado que se aloja ahora en nuestros miembros, en nuestra humanidad, si eres creyente, escuche, ha perdido el poder. Por favor, quiero que escuche la claridad bíblica para un creyente, para que si usted hoy está sin Cristo, venga a la vida real. El poder del pecado para un creyente ha disminuido, ha perdido poder. Amados, lo que quiero que nunca olvide es que la persona que realmente es creyente, si realmente es cristiana, el pecado no tiene poder sobre ella, pues el pecado que ahora ya no mora en su esencia, en su corazón, sigue morando en sus miembros, en su humanidad, pero ya no tiene poder. La única manera, escuche, que el creyente practique el pecado es que se deje. ¿Me escuchó? Se deje. Por ello, Pablo enfatiza, si el pecado ya perdió poder frente al creyente, entonces note el verso 6 al final de Romanos 6. Lo hemos cortado, el pobre verso 6 en 500 partes. Mírenlo al final. A fin que no sirvamos más al pecado. Tremendo, eso lo tengo subrayado. Tremendo poder, tremenda claridad, mis queridos. Esta es la claridad bíblica sobre el creyente. Este es el punto. El verdadero creyente no puede ser igual que antes sin Cristo, porque el pecado en su humanidad ha perdido poder. Ya no nos domina, ya no es nuestro Señor. Esta realidad absoluta es impresionante. Escuche, los verdaderos hijos de Dios somos seres con cuerpo de pecado. Somos pecadores, con una humanidad caída. Somos pecadores, pero que no tenemos por qué, si eres creyente, practicar el pecado. Porque si eso no es una realidad, sería ridículo que el apóstol Juan diga en 1 de Juan 3:8 lo siguiente. Escuche 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9 de 1 de Juan 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Claro. El pecado que estaba en tu esencia, en tu corazón, Cristo viene, lo desaloja y ahora ¿a dónde va? ¿A dónde va? A los miembros. Pero ahí en los miembros ha perdido poder. Si esto no es una realidad, entonces también es ridículo que Pablo diga en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sería ridículo que nos pida eso. Amados, la claridad bíblica sobre el creyente es que el pecado ya perdió poder. Si usted como creyente, si usted me está escuchando y es mi hermano, mi hermana, si usted me está escuchando como creyente y usted peca, es porque se deja. Mi hija menor, Andrea, tiene 8 años. Puede ganarme en fuerzas, así, nos ponemos en la mesa, listos, yo me remango. Listo, Andrea, dale. ¿Me puedo ganar mi hija de 8 años en fuerzas, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí me puedo ganar, exacto. Sí me dejo. Se me salió.
¿Dónde está Víctor para que edite esa parte? Claro, claro. Bueno, no importa. Usted se va a acordar de esto. Claro, si me dejo. Si no, es imposible. El pecado ha perdido poder cuando eres creyente. Amados, esto es poderoso. Qué poderoso es saber, y ese es mi punto, y eso es lo que quiero defender. Qué poderoso es saber cada mañana que el pecado no tiene poder, porque no puede reinar en mí si soy creyente. Soy pecador por naturaleza, sí. Por ello voy a morir, porque la paga del pecado es... Claro, somos pecadores, pero no tengo por qué practicar el pecado porque ya no me gobierna. A menos que te dejes. Y ahora, nota lo que hace Pablo. ¿Están bien hasta acá? Sí. ¿Ya se cansaron? No. Qué bueno, porque yo sí. Note cómo lo aplica Pablo. Vaya al verso 11 de Romanos 6. Note a este extraordinario predicador expositivo, como el apóstol Pablo. Verso 11. ¿Así qué? También, quédese ahí. O sea, coloca el punto en Romanos 6. ¿Se acuerdan? Coloca el punto, explica el punto y ahora va a aplicar el punto. Note ese predicador, va a aplicar el punto. Así también, vosotros, primer mandato, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segundo mandato, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tercer mandato, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí está mi punto en defensa, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo... ¿Lo captó? ¿Lo captó? Este texto es impresionante, esta porción. Lo que quiero que tenga es la claridad bíblica sobre el creyente verdadero y el pecado. El pecado en el creyente verdadero ha perdido poder. Si usted no es de Cristo, el pecado lo tiene esclavo. No, yo soy libre, más bien esos cristianos que están en la iglesia, que están con la Biblia, yo no estoy preparado para eso, porque yo quiero ser libre. Escuche, su libertad, no sé si reírme o llorar. Usted es esclavo del pecado, no es libre. Hoy puede ser libre si viene a Cristo de verdad en arrepentimiento, para que viva esta realidad del poder de Cristo cuando domina a la persona que se arrepiente. Entonces el pecado que está en nuestros corazones, en nuestra esencia, pasa a nuestros miembros y ha perdido su poder. Y yo puedo pecar, puedo practicar el pecado. ¿Cuándo? Cuando me dejo. No te olvides de Andrea. 3 eslabones que conforman la cadena para enfrentar y vencer los pecados ocultos. Primer eslabón, la claridad bíblica. Ya tiene la claridad bíblica, ¿verdad que sí? Seguimos, entonces podemos avanzar. Segundo eslabón, el enfoque del problema. Ya tenemos claro que si alguien es de Cristo, el pecado no se enseñorea de él, pues el pecado ya perdió poder, ¿ok? Pero también hemos entendido que el pecado sigue insistiendo por gobernar. ¿Se acuerdan? No reine. O sea, ¿cómo coloca Pablo el pecado? Como un rey que quiere reinar. El pecado sigue insistiendo, porque ¿está dónde? En el creyente, ¿dónde está el pecado? Los miembros. Muy bien, en la humanidad. El pecado sigue insistiendo por gobernar en nuestra vida, pues todavía se aloja en nuestros miembros. No es que el pecado está erradicado para el verdadero creyente, ¿ok? Así es, ¿está bien? No es que esté erradicado, ¿eh? Perfecto, ya lo tiene. Ahora, como no está erradicado, debemos entender cuál es el campo de combate, es decir, ¿dónde debemos ganar la batalla? Usted ya es, mire, por favor, mire la estructura, ya sabe cómo es el hombre natural, ya sabe el problema que tiene el verdadero creyente y ahora quiero enfocarlo en el campo de batalla, ¿ok? ¿Dónde tenemos que ganar la batalla? Porque a pesar de ser creyentes,
Porque el pecado todavía mora en nuestros miembros, no está erradicado, todavía quiere reinar, pero ha perdido poder, es decir, va a ser útil si es que yo me dejo, pero es una realidad para el creyente. Entonces tenemos que saber, para atacar bien, dónde es la batalla. ¿Dónde es la batalla? Y eso quiero mostrarte. ¿Dónde es la batalla? No se olvide, el pecado no está erradicado. Debemos ganar la batalla contra el pecado que nos asedia antes que ese pecado oculto, escuche, salga a la luz. Y quiero que me atienda bien. Note, primero con la vida de Pablo. Quiero que piense en el apóstol Pablo. Creo que es un buen ejemplo. En 2 de Corintios, que no tiene que ir, solamente escucharme, por favor. En 2 de Corintios, usted al leer esa epístola puede ver claramente el corazón de Pablo. Él tiene que hacer algo que detesta en 2 de Corintios. ¿Qué cosa detesta que tiene que hacer? Defenderse. Él detesta defenderse, pero lo tiene que hacer. ¿Por qué lo tiene que hacer? Tiene que defender, porque tiene que defender su ministerio. No por él mismo, pero sí por su encargo divino. Pues la iglesia de Corinto, bajo la influencia de falsos líderes, acusan a Pablo, escuchen, lo acusan de todo. Lo acusan de todo. Si usted lee con diligencia, 2 de Corintios, a él lo acusan de pecado sexual. Es decir, lo apuntan de tener una doble vida, una vida oculta. Lo acusaron de hipocresía. Decían que frente a la gente era uno, pero solo era otro. Lo acusaron de avaricia. Lo acusaron de favorcitos con mujeres. De una vida de vergüenza. De ser astuto y fraudulento con el evangelio. Es decir, al pobre Pablo lo acusaron de todo, al gran gigante del evangelio, Pablo. Ahora, con ello en mente, quiero que observe con atención la respuesta de Pablo ante sus acusadores. Eso está en 2 de Corintios 1:12. Escuchen lo que dice Pablo a sus acusadores. 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, dice Pablo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo dice, deténgase ahí, escuche, quiero ir al meollo de esto. Pablo dice, por favor, capte esto. Yo he realizado, dice Pablo, un autoexamen sincero delante de Dios, una evaluación de mi vida interna, y como resultado a todas sus acusaciones, como resultado, déjenme decirle, Corintios, que estoy limpio delante de Dios. La conciencia es el juez terrenal más alto sobre una persona. Amados, atiéndame, por favor, se lo ruego. Si alguien no puede autoevaluarse, si alguien al autoevaluarse no puede decir que está limpio delante de Dios en su interior, está en enormes problemas. Quiero que me escuche bien. Si uno al autoexaminarse delante de Dios, delante de su conciencia, que es el juez más alto terrenal, el juez más alto divino es Dios, pero el terrenal es la conciencia que Él nos ha dado. Si al evaluarte delante de la palabra de Dios, delante de Dios, tú te autoexaminas y no puedes decir, delante de Dios en mi corazón estoy limpio, mi querido, estás en graves problemas. En graves problemas. En enormes problemas. Tu pecado oculto para la gente pronto se va a exponer. Pronto. Escuche, si no ganamos la batalla en el interior, pronto el pecado que nos acecha la expondrá al exterior. Ahora, quiero que seguir yendo y construyendo con usted. ¿Están bien hasta aquí? Note, la vida de Job fue, según el escrito, el hombre más justo que había. En ese tiempo, Job no tenía Biblia. Es quizá la época patriarcal, quizá por el tiempo de Génesis, más o menos. No había Antiguo Testamento, ni mucho menos Nuevo Testamento. Él, usted sabe, por un ataque satánico, perdió a sus hijos. Y encima, la maravillosa y dulce mujer que tenía le dijo
que maldiga a Dios y se muera. Qué dulce, ¿no? Qué linda, qué maravilla. Y encima se llenó de llagas, o sea, todo él muy mal. Todo él muy mal. Nadie sabía que Dios había permitido al diablo irrumpir en la vida del hombre más justo y recto de la tierra. Ni siquiera Dios se toma la molestia de explicarle a Job eso. Solamente, Job, adelante, yo soy soberano y tú tienes la vida dominada por mí. Adelante. Ni siquiera le dijo, Job, perdóname, mira, dejé al diablo. Nada. Dios no tiene por qué darnos explicaciones a nosotros. Por si fuera poco, aparecen sus lindos amigos. Y empiezan a desplegar el pensamiento lógico para ellos. ¿Cuál es el pensamiento lógico de los amigos de Job? Bueno, tú estás así porque tienes algún pecado oculto. Tú estás así porque tienes algún pecado oculto. Entonces, en el capítulo 31, Job empieza a hacer un autoexamen, empieza a hacer toda una lista. Si usted lee el capítulo 31, no lo voy a hacer. Usted tiene toda una lista que Job empieza a decir, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto, yo me he examinado por acá, yo me he examinado por allá. Y termina el capítulo 31 con toda la lista aprobada según la conciencia de Job. Y note lo que dice el capítulo 32, verso 1. Eso sí lo puede apuntar. Job 32, 1 dice... Cesaron estos tres varones de responder a Job, o sea, los amigos, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Después de hacerse toda una lista de examen en el capítulo 31, él empieza el capítulo 32 de Job diciendo, bueno, los amigos se van. ¿Por qué? Porque Job se ha hecho un autoexamen y él dice, delante de Dios, delante de mi conciencia, delante del Dios vivo, estoy limpio, estoy limpio. Amado, si usted no puede hoy hacer eso en su interior, está en un grave problema. Si usted está escondiendo algo y no puede decir delante de Dios, me hago un autoexamen y delante de Dios estoy limpio en mi corazón, en mi conciencia, usted está en grave problema. Va a perder la batalla y su pecado pronto se expondrá. Con ello en mente, la pregunta es, ¿dónde es el campo de batalla? ¿Por qué se están desmayando tanto esta noche? ¿Dónde está el campo de batalla? Hay que preguntarle a David. David dice, Salmo 51, verso 10, crea en mí. Oh Dios, tú sabes, David, después de confesar su pecado oculto, dice, crea en mí, 51:10 del Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de... La batalla está en el corazón, o sea, en la mente. Cuando un judío hablaba de corazón, sobre todo se refiere a la mente. La batalla está en la mente. Es ahí en la mente que usted tiene que ganar su batalla, tiene que ganarla, pues si sigue anidando su pecado escondido, pronto ese pecado lo va a destrozar. Lo va a destrozar. 3 eslabones que confirman la cadena para enfrentar y vencer los pecados ocultos. Primer eslabón, la claridad bíblica. ¿Amén hasta ahí? Segundo eslabón, el enfoque del problema. ¿Dónde está el campo de batalla? En la mente. Muy bien. Tercer eslabón y último, la clave aplicativa. Hasta aquí usted tiene que el pecado, si usted es creyente, ha perdido su poder, usted lo tiene que atesorar y saber y vivir en esa convicción bíblica. Si usted como hijo de Dios peca es porque se deja. Ojo, sí, somos pecadores por naturaleza, pero no tenemos que practicar el pecado porque el pecado ha perdido su poder. Esto es para los creyentes. Pero ese pecado en el creyente, si bien es cierto, ha perdido poder, no ha desaparecido. ¿Dónde está ubicado? En los miembros, se encuentra alojado en nuestros miembros. Ya no es nuestra esencia. Pedro dice que tenemos una naturaleza divina, segunda de Pedro 1:4, fabuloso, pero no ha desaparecido el pecado. Nuestra humanidad batalla con el pecado diariamente como personas regeneradas. No se ha erradicado y lo terrible sería que nos dejemos y permitamos pecados ocultos, los cuales Dios sabe, pues es omnipresente y omnisciente, pero queremos ocultarlo de los demás. Entonces debemos examinarnos delante de Dios y poder decir, delante del Señor, al examinarme sinceramente en mi interior, en mi corazón, por mi conciencia, entiendo que el campo de batalla es nuestra mente y bajo mi conciencia delante de Dios estoy limpio. Si no lo puedo hacer, tenemos un
problema. Si no podemos decir delante de Dios estoy limpio, tengo un problema urgente. Ahora, atienda, si no podemos decir eso, un paso más a seguir construyendo. Si no podemos decir eso hoy, estamos en problemas graves y es ahí que si fallamos en nuestro examen es que viene la pregunta inicial y es el meollo del análisis. ¿Cómo enfrentar los pecados ocultos? Y yo quiero que vaya a Gálatas capítulo 5. Déjeme darle la clave aplicativa. Gálatas capítulo 5, verso 16, por favor. El mismo apóstol Pablo dice esto en Gálatas 5, 16. Me hubiera gustado dar todo un compendio porque es fabuloso, pero el tiempo ya nos ganó. Gálatas 5, 16. Digo pues, escuche, andad. ¿Están ahí? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Deténgase ahí, atiéndame. ¿Qué es esto? Esta es la clave. Escuche, Pablo postula su tesis argumentativa que el deseo de la carne, escúcheme bien, el deseo de la carne, el deseo de nuestra humanidad va directamente, por favor atiéndame, relacionado con lo espiritual. Escucha lo que le digo. El deseo de la carne va íntimamente relacionado, directamente relacionado con lo espiritual. Es decir, la única manera de matar los deseos de la carne no tiene nada que ver con prácticas externas. Tiene que ser interna. No puede ser con prácticas externas, sino internas del corazón. Él, nota el texto, verso 16, tiene un mandato. Andad. ¿Qué cosa es andad? Condúcete. Condúcete en el Espíritu, es lo que dice. Eso es lo mismo. ¿Qué cosa es condúcete o anda en el Espíritu? Es lo mismo que dijo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia. Es lo mismo que dijo en Efesios 5:18. Ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Note, escuche, si la palabra de Cristo abunda en tu corazón, si la palabra de Dios es tu vida, si la palabra de Dios está en tu mente, observe nuevamente el texto y complete en Gálatas, que fantástico, verso 16b, y no satisfagáis los deseos de la carne. Atienda, es decir, atienda que aquí está nuestro punto macro. Dice Pablo, vive bajo la influencia guiadora del Espíritu Santo, o sea, lleno del conocimiento correcto de la palabra de Dios y, escuchen, como resultado no desearás complacer los deseos de tu naturaleza. ¿Escuchó? ¿Cómo? Es un resultado. El primero es un mandato y te lleva a un resultado. Si usted anda en el Espíritu, o sea, si usted vive conociendo la palabra de Dios en forma correcta, constantemente llenando su mente de la palabra de Dios, como resultado, no desearás complacer los deseos de tu naturaleza pecaminosa. Amados, es un resultado. Es un resultado. Si estás lleno del Espíritu o andas en el Espíritu, estás lleno del conocimiento de la palabra, como resultado, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Si estás lleno de la palabra, por favor, sígame. Si estás lleno de la palabra, lo que vas a hacer en forma inmediata, si tú has hecho un autoexamen y no puedes decir frente a Dios y tu conciencia, estoy limpio, no tengo nada oculto delante de Dios según mi conciencia. Si usted ha dicho, yo no puedo decir eso. Si usted dice, no puedo, tengo pecados ocultos. Si usted hace eso y empieza a estar lleno de la palabra de Dios y comprometerse con el conocimiento, si usted hace eso, lo que va a hacer en forma inmediata es confesar delante de Dios su pecado y alejarte de él. Isaías 55:7. Si usted está lleno del conocimiento de la palabra, va a confesar de inmediato hoy su pecado y va a alejarse de él. Isaías 55:7. No solo eso, no te vas, sino que en segundo lugar, no te vas a exponer a lo que te quiere atrapar.
a lo que tú sabes que te hace pecar. Job 31:1. Mis queridos, usted sabe bien, por favor escúcheme bien, y no mire el techo, no mire, no bostece, míreme a mí. Bueno, míreme y bostece si quiere, pero míreme. Usted sabe bien, si usted conoce a Cristo, cuáles son sus pecados y qué cosa lo atrapa. Aléjese ya, corte ya. El conocimiento de la palabra de Dios lo que hace en tu corazón, porque la batalla está en la mente, es interna. Nada externo te va a llevar a cortar nada. Si usted conoce la palabra de Dios, en primer lugar lo que va a hacer es confesar su pecado e irse de ese pecado. Pero en segundo lugar, va a alejarse de todo lo que quiera atraparlo. Esa serie que no la puedes dejar. Esas cosas que ves en el teléfono que quieres verla y sientes, tú sabes, quiero esto, quiero ir por este camino. Esos lugares, mis queridos, aléjese de eso. Corte de raíz de una vez. Eso es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, si usted conoce la palabra de Dios y empieza a conocer la palabra de Dios correctamente, va a tener pensamientos puros. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Si no estás lleno de la palabra, escúchame bien, aquí terminamos. Si no estás lleno de la palabra, no podrás contra tu pecado oculto. Y eso quiero decirle a mis amigos que están aquí. Si no están llenos de la palabra, si ustedes no vienen a Cristo, no podrás con tu pecado oculto. No podrás. Si primero no vienes a Cristo, nunca amarás la palabra de Dios. Seguirás pecando como lo haces hoy, pensando que no eres tan malo. Y si piensas eso así, con ese pensamiento, irás al infierno. Si de verdad quieres tener el poder frente al pecado, solo Cristo, mi querido amigo, mi querida amiga, solo Cristo es la respuesta. Olvídate de ese acepté y sigues totalmente sumergido en tu pecado. Cristo es la respuesta. Él nació en forma perfecta, Él vivió en forma perfecta, Él murió en forma perfecta y resucitó en forma perfecta para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna y poder para vivir aquí el tiempo que nos queda. No tomes el cristianismo como una broma. No tomes el cristianismo mediocremente, porque Cristo, en Cristo está toda la fuente de poder. Si vienes a Él en humildad, con un corazón humilde y sincero, destrozado y en bancarrota espiritual. Mi querido, venir a Cristo, escuche bien, Jorge, yo quiero venir a Cristo. ¿Qué es venir a Cristo? Es comprometerte a vivir para Él, seguirle bajo su palabra y empezar a aprender bajo una iglesia local correcta. Quiero que me entienda bien. Venir a Cristo no es meramente llorar o levantar la mano. Venir a Cristo es vivir para Él, compromiso, seguirle bajo sus parámetros, o sea, bajo su palabra, y empezar a aprender bajo una iglesia local. Si no hay eso, usted no ha venido a Cristo. Jorge, ¿cómo lo hago? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete y mira tu miseria delante del Rey. Y si tú quieres hoy arrepentirte, Él está presto porque su gracia está hoy para usted, para usted, para usted, para usted y para todo aquel que ya no pueda más con su pecado, que ya quiere decir basta en mi pecado. Y eso es un asunto entre tú y Dios. Ven a Cristo en sus términos y Él te dará poder frente al pecado que nos acecha. Padre, te damos gracias por este tiempo y rogamos, Señor, con todo el corazón, que las personas que están aquí, amigos tan amados y queridos, las personas que nos miran por internet,
que todavía no se rinden a ti en forma seria y correcta, bajo tus parámetros, que han pensado hasta aquí que venir a ti es aceptarte o levantar la mano, sin compromiso de seguirte, sin compromiso de estar bajo el paraguas de tu palabra, sin el compromiso de una iglesia local para aprender constantemente todo lo que tú has mandado. Si no hay esos parámetros, estamos lejos de ti, Señor. Tú eres el único que puede transformar los corazones. Quiero darte gracias por mis hermanos que se santifican entendiendo, nos santificamos entendiendo que el pecado ha perdido poder. Señor, que cada mañana, si somos creyentes, nos levantemos gozosos de saber que tú renuevas tus misericordias, que tú nos has perdonado en la cruz del Calvario y que hoy nos das poder para vivir una vida nueva. Gracias, Señor. En verdad, tu pueblo te alaba y te ruego que salve, Señor, y que se vean los frutos de manera gloriosa, no mirando a ningún hombre, porque el único protagonista eres tú, Señor. Tú eres el único que salva, nada más. Te adoro, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.